Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les contaré historias de terror japonesas. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y darle like. El pozo de Okiku. En una vieja mansión samurái, se escuchaban pasos arrastrándose por los pasillos oscuros. La servidumbre murmuraba sobre una maldición, sobre un espíritu que jamás descansaba. Esa mansión guardaba un secreto, un juego de 10 platos de porcelana, tan valiosos como la vida misma, y una joven sirvienta, llamada Okiku, que cada día los limpiaba con un cuidado casi sagrado. Pero una noche, uno de los platos desapareció. El señor de la casa, un hombre cruel y frío, acusó a Okiku. Ella lloró, juró que no lo había perdido, pero el hombre no escuchó razones. La arrastró hasta el pozo del jardín, y allí, con una sonrisa retorcida, la arrojó al vacío. El agua se cerró sobre su cuerpo, el silencio reinó, y la mansión creyó que todo había terminado. El regreso, pero a la medianoche, un sonido comenzó a brotar del pozo. Primero, un susurro, Ichimai. Un plato. Los criados, temblando, escuchaban cómo la voz contaba lentamente. Nimai. 2 platos, punto. Sanmai. 3 platos, uno por uno, hasta llegar a 9. Entonces, el lamento, un grito agudo, desgarrador, que atravesaba paredes y almas. El 10º plato faltaba. La mansión entera se estremecía. Nadie podía dormir, nadie podía escapar. Cada noche el espectro repetía su conteo, cada noche ese chillido helaba la sangre, y cuentan que quienes se atreven a acercarse al pozo de Himeji en la oscuridad, aún pueden escuchar la voz de Okiku contando platos. 1, 2, 3, y cuando llega al 9, quizás seas tú quien le entregue el 10º. La historia de Teke Teke. Imagina esto, es de noche, la ciudad ya duerme, las luces de las casas se van apagando una por una, y solo queda el eco lejano de un tren que atraviesa la oscuridad. En Japón, hay una leyenda que casi todos conocen, pero pocos se atreven a contar en voz alta. Es la historia de un fantasma, un espíritu vengativo al que llaman Teke Teke. El origen sangriento dicen que, hace muchos años, una joven estudiante iba de regreso a casa. Nadie sabe exactamente qué pasó, algunos dicen que tropezó, otros que fue empujada, pero lo cierto es que cayó sobre las vías del tren, justo cuando uno se acercaba a toda velocidad. El conductor no tuvo tiempo de frenar. Y ella tampoco tuvo tiempo de escapar. El tren partió su cuerpo en dos, separando el torso de las piernas. La sangre tiñó los rieles. Sus gritos se perdieron en el estruendo metálico de la máquina. Cuando encontraron lo que quedaba de ella, ya no era más que un cadáver desfigurado. El espíritu que nunca descansó se suponía que con el tiempo, su alma encontraría paz, pero no fue así. Se cuenta que la joven volvió, pero no como un ser humano, sino como un Irei, un fantasma vengativo, y desde entonces, en las noches solitarias, la gente empezó a escuchar un sonido extraño. Teke, 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 un ruido seco, metálico, como si algo afilado se arrastrara contra el suelo. Era ella, moviéndose con sus manos y codos, arrastrando lo que quedaba de su torso. El encuentro. Hay quienes aseguran haberla visto. Un estudiante, caminando tarde a casa, escuchó detrás de él ese sonido. Se detuvo, miró a su alrededor, pero no vio nada. Avanzó un poco más, y otra vez, teke, 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 giró rápidamente y ahí estaba, una figura pálida, sin piernas, con las entrañas arrastrándose por el asfalto. Su cabello negro cubría su rostro, y su uniforme escolar estaba rasgado y ensangrentado. El chico corrió lo más rápido que pudo, pero Tik-Tik se movía con una velocidad imposible. Aunque no tenía piernas, avanzaba más rápido que cualquier humano. Lo último que escuchó fue el chillido del metal y un golpe seco. A la mañana siguiente lo encontraron muerto, partido en dos. La maldición de Tik-Tik. La leyenda dice que Teke Teke busca víctimas para compartir su destino. Cuando alcanza a alguien, lo corta en dos, como ella murió. Algunos dicen que lo hace con una guadaña oxidada.
Otros aseguran que usa sus uñas afiladas como cuchillas. Lo peor es que nadie sabe cómo escapar. Si escuchas ese sonido detrás de ti, ese tic-tic, no corras. Si te detienes, ella aparecerá. Si te giras, ella ya estará a tu lado. El último susurro. Cuentan que si pasas cerca de una vía del tren, en la medianoche, y te detienes a escuchar, podrías oír un eco, al principio suave, como un roce sobre la grava, teque, cada vez más fuerte, teque, 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 y si eres lo bastante desafortunado como para escuchar ese sonido, reza, porque lo más seguro es que ella ya te haya encontrado, y cuando lo haga, tu cuerpo terminará como el suyo, cortado en dos, para que nunca olvides su dolor. La historia de Aka-Amanto. En cada escuela antigua de Japón existe un rumor, un susurro que pasa de alumno en alumno, siempre acompañado de advertencias. Si alguna vez escuchas una voz en el baño preguntando por papel rojo o azul, no respondas. Corre. Muchos creen que es solo un juego infantil, pero quienes se han atrevido a comprobarlo, nunca regresaron a contarlo. El baño del último pasillo. Imagina esto, son las 6 de la tarde. Las clases terminaron y todos los estudiantes ya se fueron a casa. El edificio está vacío, silencioso, con las sombras alargándose por los pasillos. Un alumno se da cuenta de que olvidó algo en su casillero y regresa por él. Al terminar, siente un apretón en el estómago, necesita ir al baño. Se dirige al más cercano, pero está cerrado por limpieza, así que baja al sótano, donde está el baño más viejo de la escuela, ese del que todos hablan, ese al que nadie quiere entrar solo. La puerta chirría al abrirse. Adentro, el aire huele a moho y humedad, y las lámparas parpadean como si quisieran apagarse. El estudiante suspira, entra al último cubículo y se sienta. El silencio es tan profundo que puede escuchar el latido de su propio corazón, y entonces, una voz desconocida rompe la calma, la voz del espíritu, suena grave, lenta, casi como un susurro que sale del vacío. ¿Quieres papel rojo o papel azul? El chico se congela, piensa que tal vez es una broma de otro estudiante escondido. Pero cuando se asoma debajo de la puerta, no hay nadie. De nuevo la voz, ¿quieres papel rojo o azul? Esta vez es más fuerte, más cercana, como si viniera justo detrás de él. El estudiante, nervioso, responde, rojo. La elección sangrienta. La puerta del cubículo se abre lentamente, una figura aparece, alta, cubierta con una capa roja que flota como si tuviera vida propia. Su rostro está oculto tras una máscara blanca, lisa e inexpresiva, sin ojos, sin boca, solo un vacío helado. En un instante, el chico siente un dolor agudo en el pecho, mira hacia abajo y ve la sangre brotar, empapando su uniforme, grita, pero sus alaridos se ahogan bajo la risa del espíritu. Cuando lo encuentran al día siguiente, su cuerpo está destrozado, desangrado, y las paredes del cubículo, teñidas de rojo. El papel azul. Dicen que otra estudiante, semanas después, también escuchó la voz. Aterrada, pensó que tal vez debía elegir lo contrario, así que respondió, azul. La figura apareció igual, con la capa roja ondeando y la máscara blanca brillando en la penumbra. Se inclinó hacia ella, sus manos heladas se cerraron alrededor de su cuello, y comenzó a apretar. La chica pataleó, arañó, intentó gritar, pero poco a poco sus labios se tornaron morados, su piel azulada, hasta que dejó de moverse. El cadáver fue hallado con el rostro congelado en una mueca de horror, completamente azul. El verdadero terror. Los rumores crecieron. Algunos dijeron que si pedías papel de otro color, la mano invisible te arrastraba al infierno. Otros aseguraban que el espíritu no se limita a una escuela, que una vez que escuchas su voz, te seguirá a donde vayas, incluso si cambias de ciudad, incluso si cruzas océanos. La próxima vez que entres solo a un baño público, podrías escuchar el mismo susurro detrás de la puerta. ¿Quieres papel rojo o azul? La única salida. Los ancianos que conocen la leyenda dicen que solo hay una forma de sobrevivir. No debes elegir, debes guardar silencio, no responder nada, y salir inmediatamente sin mirar atrás. Porque si hablas, si caes en el engaño del espíritu, tu vida ya no te pertenece. Y ahora dime,
¿qué harías tú si, esta misma noche, al entrar al baño y sentarte solo, escucharas esa voz detrás de ti? ¿Quieres papel rojo o azul? El infierno de Tomiño. En Japón circula un poema maldito llamado Tomiño no Higoku, el infierno de Tomiño, escrito por Yomota Inuiko e incluido en el libro La ciudad perdida de Saiyaso, en 1919. A simple vista parece un poema extraño, lleno de metáforas oscuras, pero la leyenda dice que si lo lees en voz alta, algo terrible sucederá. El origen de la maldición. El poema narra la historia de un niño llamado Tomiño, que tras la muerte de sus padres es enviado directamente al infierno. Sufriendo un destino doloroso y grotesco, habla de castigos, sufrimiento, sangre y de un viaje por el inframundo. La historia parece inocente, pero desde hace décadas se cuenta que todo aquel que lo lee en voz alta invoca la desgracia sobre sí mismo. Algunos aseguran que morirás de manera violenta, otros que sufrirás accidentes terribles. Hay quienes dicen que no le ocurre nada a quien lo lee en silencio, pero en voz alta, el poema cobra vida. Los incidentes. En los años 70, se empezó a hablar de supuestos sucesos extraños relacionados con el poema. Un locutor de radio japonés lo leyó en vivo al aire, como parte de un programa de literatura, y murió poco después en circunstancias misteriosas. Otro caso cuenta que un estudiante universitario lo recitó frente a sus amigos, en tono de broma. Esa misma noche tuvo un accidente fatal en carretera. Desde entonces, la advertencia es clara: nunca leas Tomiño's Hall en voz alta. La advertencia. En internet, puedes encontrar traducciones del poema, tanto en japonés como en inglés y otros idiomas. Mucha gente lo lee por curiosidad, pero son pocos los que se atreven a pronunciarlo. Dicen que, al hacerlo, condenas tu alma a acompañar a Tomiño en su viaje al infierno. Primero vienen los sueños perturbadores, después, la mala suerte, enfermedades, accidentes, muertes de seres queridos, y finalmente, la muerte del lector. El susurro. La última advertencia es la más aterradora. Cuentan que si lo lees en voz alta, mientras recitas cada línea, puedes escuchar pasos detrás de ti, y si te atreves a mirar, verás a un niño pequeño, de rostro pálido, con ojos vacíos, que sonríe mientras camina a tu lado. Ese niño es Tomiño, y si lo ves, ya no hay salvación. Por seguridad, no reproduciré el poema original, ya que muchos lo consideran maldito de verdad y no conviene leerlo en voz alta. La leyenda de Achisa Kusama. En Japón se dice que existe un espíritu maligno femenino que recibe el nombre de Achisa Kusama, lo que significa mujer de 8 saku de altura. Un saku mide aproximadamente 30 centímetros, por lo que ella mediría unos 2.40 metros. Se describe como una mujer extremadamente alta, con una silueta estilizada y perturbadora. Su rostro suele estar cubierto por un sombrero de paja o un velo blanco, y a veces viste de blanco como una novia o con un largo vestido que arrastra por el suelo. Lo que la hace más aterradora es su peculiar voz. No habla con palabras comunes, sino que emite un inquietante sonido po, 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 parecido al ruido de un viejo altavoz o el canto de una paloma. Ese sonido anuncia que está cerca y que ya ha sido elegido como su próxima víctima. La leyenda dice que ella aparece principalmente frente a niños y jóvenes. Una vez que te ve y fija la mirada en ti, quedas marcado. Poco después empiezas a escuchar el po, 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 cada vez más cerca, incluso dentro de tu casa. Tus familiares pueden intentar protegerte, pero casi siempre, tarde o temprano, ella se lleva a la persona marcada. En muchos pueblos se cuenta que han intentado levantar rituales de protección. Por ejemplo, los ancianos organizaban guardias, rezos y colocaban ofudas, amuletos sagrados, en puertas y ventanas para mantenerla alejada. Sin embargo, si ya has sido elegido, lo único que puede salvarte es huir del lugar donde ella habita. Nadie sabe con certeza de dónde proviene. Algunos dicen que fue una mujer que sufrió una muerte injusta y creció hasta convertirse en un espíritu vengativo. Otros afirman que es una entidad demoníaca que adopta la forma femenina para engañar y atraer. Lo único seguro es que nunca envejece, nunca se detiene y siempre regresa.
Las aldeas donde se le aparece suelen estar en silencio sobre ella, porque mencionarla demasiado podría atraerla. Advertencia, se dice que si escuchas un po, repetitivo en la madrugada, no mires por la ventana, ni salgas a investigar, porque quizá la silueta alta y delgada de Achisakusama ya te esté esperando. Gracias por haberte quedado hasta el final del video, muchas gracias.